Bienvenidos a Un Cafecito con la Nueva Música, un espacio para nuestros compositores, traídos a ustedes por el Círculo de Nueva Música Venezolana. Mi nombre es Luis Pichardo y en esta oportunidad conversaremos con nuestro colega Ikli Citela, a quien voy a presentar a continuación, no sin antes pedirles que dejen su like, se suscriban, para que no se pierdan ninguna de nuestras publicaciones en este espacio. Ikli es un compositor, docente y violinista residenciado en los Estados Unidos. Compositor que se ha reconocido en distintos estilos musicales. Miembro durante 20 años de la Orquesta Filarmónica Nacional. Tiene una licenciatura en Filosofía de la Universidad Central de Venezuela y un máster en composición del Manhattan School of Music. Premio Municipal de Música de Caracas en el 2010 y en 1992 primer premio del Concurso Nacional de Composición para Piano Moisés Moleiro. En 1999 obtuvo una beca por la UNESCO Ashberg para una estadía de 2 meses en Virginia Center of Creative Arts. Hoy es el encargado de teoría musical en el Opportunity Music Project en Nueva York. Hoy tomaremos un cafecito con Ikli. Buenas tardes, Ikli, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí con ustedes y un placer verlos y conocerlos personalmente a ustedes del Círculo de la Nueva Música Venezolana, porque es siempre un placer hablar con las nuevas generaciones y más todavía estar conectado con mi país, que me encanta esta iniciativa. Entonces, bueno, gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por concedernos esta entrevista. Ikli, algo que me llama la atención desde el principio, es el periodo en el que estuviste trabajando en la Orquesta Filarmónica Nacional. Fueron 20 años, pero me gustaría antes de hablar de este periodo de la orquesta, que nos comentaras cómo te iniciaste en el violín. Lo estudiaste en el Conservatorio Nacional de Música Juan José Landaeta, al igual que composición. ¿Fue en el mismo periodo? No, yo comencé a tocar violín a los 12 años en la José Ángel Lamas. Yo comencé la música en la escuela José Ángel Lamas. Okay. Duré muchísimos años allá, creo que 11 años o más, estudiando en la José Ángel Lamas. Fue un periodo fabuloso de amistades, así como ustedes tienen este círculo de nueva música venezolana, allá teníamos personas como Numa Tortolero, Fidel Rodríguez, gente que estaba con iniciativas de crear una revista. O sea, fue un momento muy efervescente. Y yo empecé a estudiar violín. El primero que me colocó el violín a mí en el hombro fue Olaf Ilsing, el legendario concertino de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Creo que era de un país de Europa del Este, no sé si era Lituania, no recuerdo qué país de Europa, era un país del norte de Europa, pero del este. Ajá. Y luego él renunció y me tocó, estudiar muchos años en la Lamas con Carlos Susi, un maestro italiano. Y entonces, claro, estudié violín mucho tiempo allá. Luego, en el año, creo que fue en el 87 que fundaron la Filarmónica, yo, estaba David Núñez y estaba otros amigos míos, no recuerdo ahorita, nos metimos a hacer audiciones y entramos a trabajar en la Filarmónica. Primero 2 años como músicos practicantes y luego de los 2 años nos otorgaron por fin el contrato de trabajo, después de varios exámenes y eso. Pero lo curioso es que yo nunca me gradué de violinista. O sea, yo estudié violín muchísimo y nunca llegué a graduarme. Como decimos en Venezuela, se me apagó el aparato, me detuve. Tuve muchas clases privadas, pero no seguí estudiando violín, digamos, para graduarme. Pero sí te graduaste en composición, ¿no? En el José Ángel Lamas. En composición, sí. En la Landaeta. Ajá, en la Landaeta. ¿Y en qué momento y cómo te acercaste? Yo empecé a estudiar en composición en la Lamas, estudié 2 años de armonía con Piero Pezzuti. Ajá. Estoy hablando, yo lo anoté acá porque mi memoria de las fechas son muy malas. La mía también, horrible. Empecé a los 16 años, aproximadamente en el año 81, 82, empecé a estudiar armonía. Y fue tan curioso, fue tanta mi pasión por estudiar armonía, era la clase de la mañana,
que mi mamá me tuvo que cambiar de colegio y estudiar en un colegio De la tarde. de la tarde, en el turno de la tarde, para poder estudiar armonía en la mañana, porque yo siempre supe que iba a ser compositor, o sea, desde que tocaba violín, desde que entré a estudiar solfeo, yo decía, yo voy a ser compositor, eso es lo que siempre quise. Y entonces, me acuerdo que estudié armonía con Tepesuti, eran 2 años porque era armonía de composición. Ellos distinguían, no sé por qué, armonía de composición 2 años y armonía de complementaria 3 años. No entiendo por qué. Entonces yo estudié mi armonía de composición con Pesuti, luego estudié 2 años de contrapunto con Francisco Rodrigo en La Lamas, y luego cuando empecé a estudiar fuga, no me gustó un poco o sea, Francisco Rodrigo era excelente maestro, pero porque todavía es un maestro y lo quiero muchísimo, solo que a mí no me gustaba el enfoque de la enseñanza de la fuga que tenía, porque era muy ceñido a la tradición de Soho, que era prácticamente eslava, era el método de fuga de eslava. A mí me gustaba más que, yo veía a mi amigo Numa Tortolero, que él había tomado clases con Mastro Giovanni, y ellos estaban guiándose por el método de Gerard, de fuga de Gerard. Yo decía, wow, eso es como decir manejar un Ferrari, un Lamborghini, ¿entiendes? Entonces, bueno, yo quiero estudiar eso, quiero estudiar las técnicas, digamos, la fuga como más estricta. Entonces, pero desafortunadamente cuando traté de estudiar con Mastro Giovanni, me metí varias clases con él de oyente en la Prudencio Sá, que quedaba aquí en Montalbán. Montalbán. Entonces en ese momento él dejó la escuela y se regresó para Uruguay. Entonces, bueno, en ese periodo yo creo que yo pasé un periodo después de que aprendizajes autodidacta. Yo me dejé de estudiar composición, dejé la escuela y me dediqué a tocar el violín en la orquesta y estudiar muchísimo música, leer música, estudiar, analizar obras. Yo creo que he pasado la mayor parte de mi vida analizando música y estudiando obras y eso. Creo que ha sido el más poderoso. Y en el 90, y bueno, creo que tú me vas a preguntar eso después, pero después te hablo cuando empecé a estudiar con Juan Francisco. Justamente eso. Luego sí, estudiaste con Juan Francisco composición. Y claro, algo que me parece interesante ahorita es cómo regresas de ese alejarte de la academia, de ese alejarte de ver las clases. ¿Cómo regresas otra vez al conservatorio a estudiar clases con composición, a estudiar clases de composición con Juan Francisco Sanz, que es un gran musicólogo y compositor venezolano? Y bueno, parece ser que el cuento es lo siguiente. No me acuerdo los detalles, pero como que alguien recibió una carta de Mastro Giovanni hablándole de mí, diciendo, mira, busquen a Icli, que él va a ser compositor, búsquenlo y traten de darle clase. Entonces, claro, él se conectó con sus exalumnos, que sí, Miguel Astor, no me acuerdo quién más, pero Juan Francisco era uno. Y bueno, ellos me contactaron, no sé si fue en la orquesta, no recuerdo ahorita los detalles. Finalmente yo me emocioné y yo acababa de componer una pequeña piecita para una suite para piano. Muy, tú sabes, muy neoclásica, muy romántica. Yo me la pasaba estudiando las piezas infantiles de Schumann y cosas de Prokofiev y tal. Entonces hice mi primera obra, vamos a decirlo así, que se llamaba Los 4 elementos según Paracelso, una pequeña pieza para piano. Entonces yo voy a la clase con eso, con mi manuscrito, y Juan Francisco se sienta al piano y la toca toda de arriba abajo y dice, chicos, vamos a mandar esto para el concurso Moisés Moleiro. Entonces pasó una mujer por ahí y le digo, mire, por favor, que esta obra va para el concurso Moisés Moleiro. Él mismo me programó. Y una cosa que tenía Juan Francisco que es un tipo de una noción de compositor como un tipo práctico, que va a hacer obras que se van a tocar, no hacer obras para meterlas en la gaveta, sino que él estimulaba mucho que nuestra música se tocara, que se escuchara, porque uno realmente cuando la escucha es que aprende. Tú te quedas solamente un compositor de pizarrón allí, no sabes si eso está funcionando o no. Entonces Juan Francisco hacía mucho hincapié en eso. Yo entré con esa obra y después me fascinó. Las clases con él eran increíblemente buenas, primero por su conocimiento profundo de la música. Él es
a la vez que es un gran pianista, o sea, un pianista con una formación integral. Creo que fue alumno de Harry Seff, pero no estoy seguro. Un tipo que leía lo que tú le pusieras al piano, te lo leía perfectamente sin problema. El otro punto era que él se había formado como compositor con Mastro Giovanni, muy bueno, o sea, un excelente contrapunto, excelente fuga, orquestación, todo, o sea, el tipo dominaba muy bien todo. Y además de eso es musicólogo, un tipo que tiene trabajo de investigación, es experto, o sea, un experto en musicología, cosa que es rara. Es raro conseguirse un tipo de ese calibre en cualquier lugar, en Estados Unidos, lo que sea, un tipo que sea intérprete, compositor y investigador en musicología y además pedagogo, porque además una cosa que era fascinante en su clase, el sentido del humor. El tipo tenía un sentido del humor que uno realmente disfrutaba todo, disfrutaba el contenido como la forma como enseñaba. Y la Landaeta, en el momento que yo entré, bueno, tenía que hacer una cátedra de electrónica, realmente, hacer un conservatorio era... Claro, yo llegué al final, cuando yo me metí en la clase de electrónica en la Landaeta, estaba Kuzmir, y Kuzmir estaba yendo, entonces era una clase, ellos tenían un Synclavier, uno de los mejores sintetizadores que había, analógicos que había en la época, uno de los más caros de la Venezuela petrolera, que daban esas reliquias. Y resulta que él se fue y bueno, la clase eran prácticamente remota, él nunca iba, fueron clases, o sea, yo no aprendí nada realmente en esas clases de electrónica. Y vine a hacer electrónica aquí en los Estados Unidos, en el Manhattan School of Music, que aprendí a utilizar algunos programas y familiarizarme con ellos, ¿no? Pero cuando tuve ya nada. Pero recuerdo las primeras clases de electrónica ya eran más que todo escuchar. En esa época yo no tenía internet ni nada. Entonces nos ponían, escuchamos obras de Pierre Schaeffer, obras ¿cómo se llama? Pierre Henry, obras digamos, de Osterhausen, obras electrónicas, que él tenía un grabador de esos de carrete y ponía eso con tremendas cornetas y escuchábamos que ello era fascinante. Para mí era increíble, siempre quise hacer algo de eso, pero por supuesto en Venezuela, con los recursos que tenía, no era suficiente, ¿no? Ahora, la obra que nos comentaba para piano, que fue la primera obra que le mostró a Juan Francisco Sanz, es la obra que ganó el concurso, el premio. ¿Es esa misma? Esa misma, sí. Ah, qué interesante. Y fíjate que esa obra la compuse yo antes de estudiar composición, sí. Digamos, de lleno, porque ese periodo fue, bueno, yo tocaba en la orquesta, fue un periodo fascinante de vivencia. Las orquestas son como grandes familias ahí, todos. Hice muy grandes amistades allí. Y también me acuerdo que yo estaba componiendo, o sea, tenía como apuntes para esa pieza y una vez vine a Nueva York a visitar con mi amiga Elena Aben, la pianista, que ella es muy amiga mía. Y ella concertó una reunión con la profesora Lapardí en su casa. La profesora Lapardí, que es una violinista de Juilliard, una profesora de Juilliard, hizo una cita con un compositor para que escuchara. Entonces yo le toqué mi pieza y el tipo dice, muy buena, pero no es una pieza, no está... Tú no tienes sino ideas, tienes que organizar eso y convertirlo en una pieza. Entonces, bueno, me tomé como la fuerza de voluntad de componer la pieza y la puse de arriba abajo después de ese viaje. Qué interesante. Estoy hablando en el 90 y pico. Sí, antes del 90. Antes del 92, porque el concurso, o sea, el premio fue del 92. Exacto, sí. Y ahora, al principio, cuando lo estábamos presentando, había comentado que usted mismo se concibe como un compositor que explora muchos estilos. Y justamente Juan Francisco Sanz también es un compositor poliestilístico, o sea, que aborda muchos estilos y diversas tradiciones. Podríamos decir que heredó o que canalizó esa heterogeneidad de estilos a partir de las clases con Juan Francisco Sanz. No, porque una de las cosas fabulosas que tenía Juan Francisco es que él no se metía con tu tendencia. Tú tenías cualquier tendencia y él
él no, digamos, no imponía como otros tipos de profesores que te imponen un estilo, ¿no? Él era un tipo muy abierto. Tú podías hacer lo que te daba la gana en cuanto a estilo y él no se metía en eso. Él solamente buscaba ciertos principios formales o de factura de la piel. Eso era fascinante. Yo creo que es uno de los mejores maestros que yo he tenido, de verdad, sinceramente te lo digo. Y lo que pasa es que yo siempre, como, bueno, más adelante hablaremos de esto, yo tengo como dos impulsos, bueno, dos tendencias. Una tendencia conservadora, vamos a decirlo, no me gusta la palabra conservadora, vamos a decir tradicional, porque conservador es otra cosa. Conservador es una persona que intenta preservar a toda costa una tradición. No, en mi caso no es así. Yo tomo alguna tradición, me interesa la tradición porque yo amo la música del pasado. Yo amo la música del pasado, escucho muchísima música del pasado, toqué mucha música del pasado con el violín, y siempre estoy estudiando obras del pasado, Bach, la tradición alemana de la música pura, por ejemplo, Brahms, me encanta. Entonces, sigo cultivando eso de alguna forma, pero siempre buscándole algún elemento, como algún elemento nuevo en cuanto a la forma, en cuanto a algunos aspectos. Quizá un oído poco experto no nota la diferencia, pero yo sí estoy buscando algo, no es que haga una simple reproducción de una tradición. Hay una conciencia detrás, o sea, del por qué ir hacia esa técnica, hacia esa tendencia, más que simplemente la reproducción mimética de la misma, pues. Exactamente. Y por otro lado, me da de repente, digo, bueno, pero quiero hacer algo distinto, quiero algo, yo lo llamo a veces especulativo, aunque la palabra suena feo, porque especular es simplemente tener ideas sin ningún asidero en la realidad. No necesariamente es así, pero también puedo llegar al extremo de hacer eso. Me doy libertad de hacer algo que no se parezca a nada que yo conozca, o que trate de materializar una idea abstracta que muchas veces para que se realice, tú necesitas hacerle violencia al material o algo, ¿entiendes? Entonces, hay como esas dos tendencias en mi música. Y también digamos, este estilo, digamos, experimental, vamos a decirlo experimental, en el sentido de que no es totalmente señor la tradición. Yo me conecto con otras tradiciones no occidentales, música del Japón. Yo tengo fascinación por ciertas músicas asiáticas. Por ejemplo, me encanta la tradición del repertorio tradicional para shakuhachi, la flauta japonesa. Ajá. Me encanta esto. Adoro esa música. Adoro también la música, cierta música folclórica de los países de Mongolia. Me encanta. Música vocal, me encanta, por ejemplo, alguna música, por ejemplo, las polifonías de los pigmeos en Centroáfrica. Me encanta ese tipo de tradición y me conecto con ella. No es una tradición inmediata mía, de otros pueblos, que gracias a las comunicaciones ahorita uno puede tener acceso a ellas. Pero me encanta eso. La música árabe también me fascina, la música de los países del cercano oriente, los modos rítmicos que usan, que por cierto he utilizado material de eso para algunas obras. Entonces, tengo esa doble tendencia y a veces para mí es muy difícil lograr el equilibrio. No es que yo, de repente la pieza que yo les envié, mi pieza para violín, Sona, es una pieza así ecléctica, pero el equilibrio no es perfecto. No logro equilibrar eso porque a veces son cosas totalmente distintas unas de otras. Yo creo que es parte de esta vida actual, contemporánea nuestra, en que ya percibimos la contemporaneidad no como una estructura monolítica, sino como como algo cambiante. Heterogeneidad. Es más bien una coexistencia de heterogeneidades. Es algo curioso, porque me parece que ahorita claro, en la contemporaneidad o en la posmodernidad, como que se hace más tangible o más inmediato o más desenfrenado incluso la noción heraclitiana de que todo fluye, o sea, todo fluye y así son los estilos en las obras, o incluso el tipo de música que uno puede escuchar en la radio o el tipo de música que uno puede escuchar en uno mismo, ¿no? En su playlist, o sea, todo fluye, cambia completamente de una a otra.
Y resulta bastante curioso, ¿no? Bueno, pero no es algo tan característico de nuestra época. O sea, eso existía, por ejemplo, en el barroco pasó lo mismo. Sí, sí, completamente. Y ha pasado, uno escucha el clasicismo de Mozart, Haydn y Beethoven, pero esa época fue experimental y hay obras que son, de hecho, no recuerdo ahorita hay una obra de Mozart que se burla de obras de contemporáneos y eran realmente locas. O sea, había una experimentación, pues, hasta que se logró como ese lenguaje que estos tipos, por casualidad y por esfuerzo propio, lograron cristalizar. Entonces yo lo que pienso es que eso no es una característica de nuestra época. Yo no desconfío mucho de esas etiquetas que si posmoderno y eso, sí, porque no creo, esos son etiquetas creadas por profesores universitarios o por tipos que escriben tratados de historia y tratan de crear una periodicidad que realmente no es así. El tiempo es fluido, o sea, el tiempo, nosotros vivimos, el tiempo es fluido y entonces puede haber, en una misma época pueden existir diferentes estilos, corrientes y gente que escribe, por ejemplo, cuando Stravinsky estaba en su apogeo, estaba Rachmaninoff componiendo esas obras maravillosas, que son completamente tradicionales, románticas, posrománticas, y son increíblemente buenas. Tú no puedes decir que Rachmaninoff era un compositor menor, como mucha gente dice por ahí, simplemente porque no corresponde al modelo progresista de muchos historiadores de la música. Un tipo como Sibelius, que murió en los años 50. Entonces, ese tipo era un tremendo compositor, que su música no haya tocado el serialismo integral ni nada de esa broma. Eso no quiere decir nada. Bueno, el serialismo integral en los 60, pero por ejemplo, no tocó el dodecafonismo ni nada, pero su música es extraordinariamente buena. Entonces, yo no creo en esas periodicidades, porque, y más todavía, nosotros los compositores somos personas, o los artistas en general, somos personas profundamente individuales, o sea, vivimos la individualidad de una forma radical, creo yo, porque realmente eso, una de las cosas que yo me sorprendo, uno va a academia, uno estudia obras, pero en el fondo se trata de descubrirte a ti mismo, sí, y que es lo más difícil, porque tú no tienes modelo, tú estás desnudo, estás solo contigo mismo, trata de rendir lo que tienes o lo que quieres decir, entonces eso es súper, súper difícil. Y siempre va a haber gente que te diga, no, tú estás súper mal. Yo he tenido millones de críticas con mis obras, digamos, tradicionales. La gente me dice, pero ese tipo escribe esto, esa musiquita que... una vez una persona me dijo, un conocido musicólogo, me dijo, ay, está bonito tu arreglo. Entonces, bueno, pero uno tiene que hacerse una coraza y seguir porque a veces uno no es completamente dueño de lo que quieres hacer, hay algo interno tuyo que te fuerza a eso, y es parte del misterio en sí de ser artista, ¿no? Que hay un componente que Platón diría que es digamos, la teoría de inspiración, ¿no? Tú sabes que viene de los clásicos, sí. La idea es que Platón en el Ión, en el diálogo ese, dice que los Aedas no escriben por un conocimiento técnico, no cantan con un conocimiento técnico de su profesión, sino que le viene inspirado por la musa. Actualmente diríamos que son como las fuerzas irracionales o inconscientes, la impulsividad, que producen la creatividad, que siempre eso está allí, digan lo que digan, porque es la aparición de algo que nunca estuvo antes, así sea la recombinación de un elemento anterior, pero siempre la recombinación te va a surgir, en la recombinación te va a surgir algo nuevo. Ahora que mencionaste a Platón, creo que es el momento perfecto para recordar que en el 2008 te graduaste de filósofo, de filosofía de la Universidad Central. Aquí tengo dos preguntas, bueno, una que ya la tenía planeada y otra que acaba de nacer, que es la primera, ¿qué te llevó a estudiar filosofía? ¿No? Porque muchos compositores se acercan, me imagino, por la necesidad también de la lectura y por la necesidad de crear a algunas cuestiones filosóficas o interesarse por la filosofía, pero no todos se especializan por la filosofía. Y la segunda es,
si en realidad el estudio de la filosofía ayudó a condicionar, o sea, no necesariamente la división de tu obra en tradicional y especulativa, sino en crear un concepto de lo que es ser compositor, ser artista e incluso lo que es una obra. Bueno, ¿por dónde empezar? En principio, lo de la primera pregunta de qué me llevó a estudiar filosofía es la curiosidad, o sea, porque, y sobre todo hay un punto, hay como un elemento. Yo siempre he pensado que estudiar solamente música, estudiar música en Venezuela y en el mundo es siempre muy pobre, porque la música clásica o la música académica no es como otros géneros de música, que tú, o sea, a nadie le piden tanto que a Duke Ellington que dé una disertación sobre su música. El tipo tocaba y hacía sus arreglos maravillosos, pero no tenía que explicar nada. En cambio, la música académica siempre está ligada a un universo cultural muy vasto. Por ejemplo, los compositores, hablé antes del barroco, los compositores del barroco eran expertos en la retórica clásica y leían la teoría de las pasiones, Spinoza, la teoría de los afectos y todas esas cosas. Y siempre fue así, en el Renacimiento también. En el Renacimiento hubo toda esa discusión que viene del choque del catolicismo con los protestantes, de reformular la relación entre la palabra y la música. Entonces, los tipos estudiaban, tenían que estudiar lo que decía Platón, lo que decían los antiguos, acerca de la conexión entre melos y logos, como decían los antiguos, ¿no? Entre la melodía y la palabra o el pensamiento. Entonces, digamos, pienso que la música académica, más que cualquier otro campo del espectro musical, es la más propenso a la conexión de toda la cultura y de todos los elementos de conocimiento. Por ejemplo, tú lees un tratado de Xenakis, el tratado ese, ¿cómo se llama? Music for Metal. Entonces, el tipo prácticamente comienza evocando a Pitágoras. Entonces, eso no se va a dar, tú no le preguntas tú no le preguntas a un compositor rockero o una estrella de rock actual que te hable en esos términos, ¿entiendes? Entonces, yo siempre pensé que la formación de filosofía es la mejor para tener un input, un estímulo externo con todo esa bagaje, porque prácticamente la filosofía es como engloba todo. O sea, la pregunta es difícil definirla, ¿no? La filosofía no tiene definición. Vamos a decir que como el corazón básico de lo que podría ser la filosofía es la necesidad de investigar. Es la investigación en su estado más puro, sea como vivencia, sea como entender tu realidad, sea como entender el universo, sea como entender las ideas, sea como entender la naturaleza de la matemática, la naturaleza de la música, la naturaleza de las ciencias. Digamos, es la actitud investigativa. Y ahí te digo que eso me ayudó mucho a mí siempre, en todo, en la música, incluso en todo, en la vida cotidiana, en todo, porque en filosofía no es solamente estética, también está la ética. O sea, hay muchas ramas, la filosofía, la ciencia, la lógica. Entonces, la epistemología. Yo digo que es fascinante. Y cuando yo era niño, yo estaba fascinado, yo quería ser un enciclopedista, yo quería saberlo todo. Y bueno, ahorita no, me quedé con lo de Sócrates, solo sé que no sé nada. O sea, me cuento tanto nadar para morir en la orilla. O sea, yo ahorita cada vez me veo más ignorante, yo no conozco nada. Yo estudié filosofía siempre he estudiado filosofía con gran admiración, pero realmente no conozco nada. O sea, a medida que pasa el tiempo, la sensación de mi ignorancia se hace cada vez más, digamos, universal. O sea, lo siento como ver el cielo estrellado y no poder abarcarlo. Exactamente me pasa lo mismo. Pero me encantó estudiar filosofía. En el momento que la estudié fue fascinante porque yo hice la locura que solamente ocurre en Venezuela porque afortunadamente hiciste la educación pública de poder estudiar filosofía por largos años. No sé, creo que duré creo que como 17 años, algo así, porque la paraba y volvía. Sí. Entonces, hubo una época que agarraba una materia por semestre porque estaba tocando en la orquesta y tenía mis actividades musicales y estudiaba composición y todo. Pero era fascinante. Y yo tuve un maestro en la escuela de filosofía que fue el profesor Ezra Hyman.
que él nació en un pueblito en Ucrania y él me decía, cuando yo era niño, uno no tenía que cambiar de pueblo para viajar a otro país, porque él se quedaba en su pueblo, el pueblo pasaba a ser de Ucrania, de Rusia, de todo lo demás, en la guerra, él vivió las guerras. Entonces, era un tipo extraordinario que se formó en las mejores universidades de Europa, de Alemania, particularmente en Freiburg, creo que estudió él. Fue alumno de Gadamer, el gran filósofo. Wow. Yo siempre bromeaba con mis amigos, ¿no? Así como tú sabes, nosotros venezolanos solemos ser muy echadores de broma. Echones. Entonces yo le decía, pero ¿cuál hablas tú? Yo tengo un abolengo intelectual. El nieto de Gadamer. Leibniz formó a Wolf formó así, una línea que va pasando por Kant hasta llegar a profesor Hyman. Y yo estudié con él, o sea, tengo un árbol genealógico. Pero, casi una línea fenomenológica directa que llega casi que a Aristóteles. Puede decir que, no, Aristóteles no, pero por lo menos hasta Leibniz, que no hay ningún, vamos a decirlo en español, ningún pendejo. Sí. Leibniz es uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos, ¿no? Sí. Entonces, pero mira, las clases con el profesor Hyman eran iluminadoras en todo. Yo, por supuesto, al principio mi interés siempre fue la estética. O sea, al principio yo me fui por materias, agarraba materias de estética y bueno, leímos Schiller, que me pareció fascinante. Schiller, que es prácticamente un filósofo olvidado por todo el mundo, especialmente en Latinoamérica. Pero nosotros, bueno, Schiller fue el poeta que hizo el himno de la alegría, el último movimiento de la novena de Beethoven. Uno de los grandes filósofos idealistas alemanes. Y bueno, justamente el juego del hombre es el arte. Lo que decía Schiller. Exacto. Él plantea, bueno, lo plantea y después Gadamer también retoma eso. Sí. Pero es la idea de bueno, tiene muchos aspectos que me atrajeron de su pensamiento, ¿no? De la formación estética del hombre. Él hablaba de eso, que bueno, eso viene de Kant, ¿no? Que Kant tenía una idea de que el arte era el símbolo de actitudes morales. O sea, que tú no es que vas a ver el bien o el mal, pero hay como un elemento, como un símbolo del bien. Entonces eso lo toma mucho Schiller también, pensando que si tú te educas en el arte, tu moralidad también cambia. Te prepara a ser la mejor persona. Esa idea ahorita está muy, muy criticada, ¿no? Porque por supuesto hubiese vivido un poquito más y se hubiese encontrado al Hitler pequeño que había estudiado arte. Exacto. Bueno, a lo mejor fue porque lo rechazaron en la Academia de Viena y por eso se volvió, todos pagamos las consecuencias de ese error. Incluso en Latinoamérica. En ofensivo se lo hubieran admitido en la Academia de Viena. Pero bueno, lo que yo digo es que bueno, ese tránsito por la Escuela de Filosofía, que fue por largo tiempo, yo lo dije a usted, yo leía, me sentaba, es más, yo tengo una colección de fichas de Aristóteles, de todos los filósofos, yo los fichaba. Mucha gente, yo a veces uso esas fichas para escribir o publicar cosas en Facebook y la gente dice, bueno, pero este tipo ha leído todo. No, son colecciones de fichas que yo tengo que cuando en mi periodo de estudios todavía lo sigo haciendo. Yo ficho mucho, hago copio y pongo la fuente de donde lo tomé. Entonces tengo colecciones de Hobbes, de Leibniz, de Descartes, de Hume, o sea, increíble. Y esas fichas yo las guardo con un tesoro. Pero te digo, la formación, la actitud investigativa que te produce estudiar filosofía, te estimula la creación musical. De hecho, me acuerdo cuando estudié Aristóteles, que nosotros estábamos estudiando toda la teoría de Aristóteles del motor inmóvil. Ajá, sí. Tiene una teoría de que todos los seres, esa causa final, que después toda esta generación de ¿cómo se llama? Galileo y Kepler y toda esa gente la destruyó, y ahorita vivimos una época en que eso ya no funciona, pero Aristóteles tenía la idea de que todo el movimiento del mundo va dirigido hacia esa es la causa eficiente, la causa final, perdón, que es Dios y que es el motor inmóvil. Yo cuando escuchaba toda aquella arquitectura del universo, el universo de Aristóteles, yo me imaginaba una música, yo escuchaba eso como música, como todo eso moviéndose, como yo lo pensaba como música, o sea, me
me producía, de hecho, muchas ideas que de Aristóteles las sigo utilizando. Por ejemplo, Aristóteles tiene esa diferencia entre sustancia y accidente. Ajá, y accidente. Y también otros filósofos también de la sustancia, como Leibniz, habla, y también Spinoza, que habla mucho de la sustancia y los modos de la sustancia. Que hay un elemento permanente y un elemento como casual, como digamos, un elemento no sustancial en sí. Eso es fascinante porque en música es como la estructura y la decoración o la elaboración. Yo eso lo he utilizado, no digamos como algo sistemático, pero me queda ese concepto. Exacto. Y hay muchas tradiciones que han tratado de acabar con eso. Por ejemplo, tú no puedes agarrar una obra de Schoenberg escrita en el sistema decafónico y ornamentarla. Imposible. O el Le Marteau sans Maître, o la obra El martillo sin dueño de Boulez. Tú no puedes agarrar esa obra y ornamentarla, es imposible. En cambio, tú puedes agarrar cualquier obra del pasado tonal y la puedes ornamentar. Y en el barroco era la práctica de, si tú no sabías ornamentar, estabas frito, sí, no eras un músico preparado. Entonces, esa idea de la ornamentación, que también es como parte de la metafísica de Aristóteles, está una sustancia, está lo accidente, el elemento casual, que es componente del ser, que no es nada, porque suprimir ese elemento ornamental en la música o en la arquitectura, también lo vemos actualmente, la arquitectura ha vuelto a la ornamentación, cosa que los arquitectos de la época de Corbusier y del modernismo se habían volado. Entonces eran edificios que eran mamotretos puramente digamos, geométricos, sin ningún tipo de ornamentación. En cambio ahora estamos volviendo a eso. Y eso está en la metafísica de Aristóteles, la idea de que hay una sustancia, un accidente, una sustancia o un elemento casual del ser, que es interesante porque es parte es como la pimienta, tú estás comiendo y comes, pero la pimienta le da un gustico, es un elemento extra. Completamente. Entonces, y bueno, me gustaría volver ahora a justamente esos dos conceptos, esos dos términos de tradición y especulación. Recuerdo que en el encuentro con los maestros de la música del año pasado que hizo Diana Arismendi, en el que lo entrevistaron a usted a Hernández Lovera y a Mirto Escalona, a los tres. Sí. Usted está diciendo que, bueno, como ya dijo, que la obra suya está dividida en dos corrientes, en dos direcciones. Yo le he dicho direcciones desde que lo escuché. Está bien. Una que es, bueno, uno que mira el pasado, buscando nadar en esas tradiciones que son, a diferencia de las escuelas de antes, decías en ese momento, que la tradición se imponía por la escuela. Hoy esta tradición te la impones tú mismo, o incluso la adquieres y la asimilas en ti, la tradición que sientas la necesidad de adquirir y asimilar en ti. Y la segunda dirección, bueno, que es la especulativa, tratando de huir del término contemporáneo, decías, por lo menos por lo ambiguo del término. Ahora, me parecen interesantes los dos términos, o sea, porque la tradición, podríamos llamarla, o sea, podríamos abordar este texto, este término de tradición desde la apropiación, ¿no? O sea, pero no como algo visto, no como algo malo, y la especulación, tal como algunos presocráticos o algunos filósofos o algunas escuelas no platónicas. Y aquí yo tenía una pregunta que en realidad ya la contestó, que era que era lo que condicionaba filosóficamente a este concepto o también a la obra, o sea, bueno, algunos conceptos de Aristóteles y todo eso, pero algo que me parece más interesante es cómo es ese especular sobre los elementos del lenguaje musical, en su música más experimental. Bueno, especular, por ejemplo, para ser específico, porque si yo me pongo, o sea, no puedo generalizar, porque no es que siempre sigo un esquema con estas obras. Por ejemplo, yo tengo una obra que es larguísima, dura como media hora, es para violín, verbalizaciones,
también canto, pero la misma violinista tiene que cantar y tiene electrónica pregrabada. Entonces, en esa pieza creo que son 12 movimientos, algunos que son verbales, que utilizo textos de Leonardo da Vinci y de Hobbes, de Thomas Hobbes, de la Biblia y un texto de Leonardo da Vinci, y la pieza se llama Signos del Apocalipsis. Ah, sí. Un poco la hice cuando apenas estaba, ¿cómo se llama? La elección de Donald Trump en esa época. Ajá. Entonces, la pieza tiene una estructura. Ay, tengo un problema. Okay, se me había apagado la grabación pero no está bien. Entonces, esa pieza, por ejemplo, yo pensé estructuralmente en elementos que se opusieran, o sea, que cada movimiento se opusiera a otro, que fueran como, eso lo tomé de la lingüística estructural. Tú sabes que en el sistema de Saussure la lengua es un elemento, el significado tiene un elemento, ¿cómo se llama? Diferencial. Exacto. O sea, los fonemas y todos los elementos del lenguaje se oponen a otros para crear un elemento diferencial, ¿no? Entonces yo pensé hacer algo similar, agarrar un movimiento que fuera como el otro, sería como su opuesto. Entonces, por ejemplo, había uno de violín solo, entonces tenía que ser en silencio, pero no como la idea de John Cage de la obra 4 minutos 33 segundos, que simplemente que es como que el sonido, todo es música, todo puede ser. Entonces el pianista está en silencio y el silencio que él crea y el rumor se involucra en la composición musical. Esta idea es más bien que ya no es sonido, sino que tú vas a ver el gesto, solamente el gesto desnudo del violinista tocando. Entonces, toca sin y toda la partitura está escrita, todo lo que tiene que hacer, pero no suena nada. Entonces llego a eso. Llamo especulación porque eso no es una obra universalizable, no es una técnica que tú puedas universalizar y que puedas aplicar en diferentes obras. Son como cosas que tú las haces en ese momento específicamente porque te interesó hacer eso. Pero sí tiene una motivación en una idea, puede ser, en este caso, el estructuralismo me dio esa idea de las parejas de oposiciones. Entonces, todos los movimientos están construidos en parejas de oposiciones que no aparecen una después de otra, sino que están intercaladas entre sí en la forma final, ¿no? de la obra. Entonces, la filosofía condiciona mucho eso, o sea, lo que tú estás leyendo o una idea que tú hayas leído que se te queda allí y eso germina en una obra o te da porque una de las cosas que tiene el proceso de composición es que tú empiezas, el primer momento es como salir al mar sin ningún mapa. O sea, tú vas, te lanzas al mar y tú no tienes ninguna orientación. Es una odisea. Sí, entonces uno necesita un punto de apoyo. Y ese punto de apoyo te le da una idea que tú puede ser abstracta, una idea filosófica, ¿entiendes? Y a partir de eso tú haces la obra, ¿entiendes? Es como un punto de arranque. Puede ser una idea, como en este caso una idea estructural, una idea de oposición de elementos, o puede ser una emoción o una idea extramusical también, ¿por qué no? Por ejemplo, había una pieza que escribí hace años para clarinete bajo y piano que se llama Necrólogo, y la idea que yo tenía era imaginarme algo orgánico del cuerpo. Entonces, imaginar el sonido del cuerpo, los latidos del corazón. Entonces al final terminé escribiendo esta obra que es así como un proceso de muerte. Tú sientes primero el corazón, después viene un momento climático y después desaparece, se extingue. Entonces, digamos, eso lo llamo yo especulación en el sentido que son ideas, son ideas generales que me dan un punto de apoyo para componer una pieza. Pero no siempre es así. En las obras tradicionales no, a veces es simplemente un proceso tradicional, una melodía o unos acordes que me producen toda la idea de una pieza. O simplemente un concepto, por ejemplo, una especie de forma sonata en la que no haya reexposición, que haya como dos secciones, una sección, digamos, de exposición, luego un desarrollo, y ya.
no pongo porque me parece que redunda volver otra vez a la exposición. Entonces hacer que el desarrollo se convierta en una... Entonces fíjate, tomé una forma musical tradicional y la convertí en una idea para una pieza nueva. ¿Entiendes? Justamente, bueno, hablando de las fichas que nos comentabas antes, bueno, ya hace ya unos días, tenía aquí anotado hace 4 días, pero eso era del 14 de julio, habías colgado en el Facebook una cita de Gadamer, justamente, de la actualidad de lo bello. Decía, la tradición no quiere decir mera conservación, sino transmisión. Pero la transmisión no implica dejar lo antiguo intacto, limitándose a conservarlo, sino aprender a concebirlo y a decirlo de nuevo. Me parece que eso es así siempre, sí. Eso es así siempre. Tú ves esa gente que toca música antigua, ¿tú crees que así tocaba en esa época? No, para nada. Estamos en otra época. La música antigua que se toca hoy es música contemporánea, es una recreación. Era como por ejemplo, la Camerata Fiorentina, ellos se imaginaban que estaban reconstruyendo la tragedia griega. Sí. Y esto no es nada parecido a la tragedia griega, es otra cosa. Entonces, todo pasado, el pasado, por supuesto que un historiador serio te va a decir, no, pero hay un elemento objetivo en el pasado, tú no vas a inventar, como hay una tendencia de los posmodernos ahorita que te dicen que no, todo es nuevo siempre. No existe una realidad, sino que todo es una construcción, un metalenguaje de un lenguaje básico. No, eso no es así. Pero el pasado, como tiene que ser reconstruido, siempre hay un elemento de azar allí, va a aparecer algo que no estaba. Es como ese dilema que habla mucho en la física, en la cuántica también, que el registrar el movimiento de una partícula altera el movimiento de la partícula. Entonces, lo mismo está pasando en esto. El pasado de alguna forma la reconstruimos y lo creamos de alguna forma. Entonces, esa gente que los más puristas que tratan de hacer música como se cantaba y como se tocaba en el pasado, prácticamente hacen una cosa nueva. Sí. Esos experimentos también de reconstruir la música griega antigua que ha pasado por muchos años, ahorita te parece a ti que estás en esta época que esa es la mejor reconstrucción posible, pero no lo es. Nadie sabe realmente cómo sonaba. Entonces, es eso, yo pienso mucho en eso. Me parece que el pasado está vivo, o sea, en el sentido de que yo sigo oyendo una pieza de Chopin y me encanta eso, o sea, y no voy a negar ese sentimiento, no voy a negar que escucho una sonata de Brahms y me fascina, o incluso un concierto el concierto para violín de Tchaikovsky, que millones de veces lo toqué en la orquesta y al final del primer movimiento es casi obligatorio que la gente aplauda. Sí. La gente se para a aplaudir el primer movimiento y es que no queda otra, porque la música tiene una fuerza. Entonces, uno puede decir, esa música del pasado, qué aburrido, no se toque más. Como siempre había esas discusiones cuando yo estaba en la Filarmónica, al final, que no se debía tocar más esa música, esa broma aburrida. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que esa música todavía dice mucho. Sí. Como leer los clásicos, pues tú lees. Exacto, completamente. Y eso no para ahí, o sea, esos tipos te están todo el tiempo diciendo cosas importantes, ¿no? Otra cosa que me parece interesante y que sigue como nadando en este mar de la tradición es lo de las valoraciones que hablaba justamente también en ese encuentro con los maestros de la música con Diana Arismendi. O sea, que hay unas valoraciones de los principios sustanciales de la obra. O sea, que tú concibes, ¿no? Como si fuesen virtudes. Yo lo llamaba valores en el sentido de que es como una aspiración. Vamos a decirlo, que yo creo que quizás valores no es la palabra correcta. Quizás más bien debiéramos llamarlo como ideales o puntos, pautas que yo trato de buscar en todo mi trabajo. Que no te digo que lo he logrado. O sea, una de las cosas que me pasa a mí es que yo tengo esos principios, pero no necesariamente los cumplo. Muchas veces se me sale el tiro por la culata. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es, eso viene también un poco por mi lectura de los clásicos, por ejemplo. Claro. La verdad de esto es, por ejemplo, Horacio. Esas son las virtudes. Esas son las virtudes clásicas. No lo llamamos virtudes porque virtud es un término que en filosofía está relacionado a la ética. Más virtud es como un hábito
que te construye un carácter bueno. O sea, un hábito, tú practicas una acción y te vuelves bueno. Es como, sí, es más bien un hábito. La virtud, claro, un hábito de excelencia moral. O sea, si tú, por ejemplo, empiezas a hacer acciones caritativas, tú te conviertes en un tipo caritativo. Si tú haces acciones nobles, terminas siendo un hombre noble. Esa es la idea que tenía, sobre todo Aristóteles, ¿no? Es un hábito de excelencia moral. Esto no es así. Estos parámetros que yo uso son como guías para mi trabajo. Por ejemplo, yo me preocupo mucho por la unidad, pero debo reconocer que soy bastante malo en eso. O sea, no es que lo logro. A veces, como soy muy ecléctico también, a veces en las obras encuentro que no consigo el balance ideal en la unidad de las obras. Especialmente con el tiempo he mejorado muchísimo la unidad interna de cada movimiento, pero a veces la combinación de los movimientos siento que ahí me falla algo y tengo que mejorar eso. Y no sabe que he hecho esfuerzo muchísimo, porque generalmente trabajo con unas pocas células o elementos básicos que los voy desarrollando, pero el cambio de un movimiento a otro a veces suenan como dos obras distintas. Sí. Entonces, bueno, está la búsqueda de la unidad o de la organicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes haya que las partes estén interconectadas, que haya una conexión entre una y otra, ¿no? Que es un ideal, una pauta que lo busco conscientemente y trato cada obra trato de buscar un elemento estructural que me sirva de base para toda la composición. Está ese. Luego está la claridad, que bueno, esto es muy discutido actualmente, porque, por ejemplo, Ferninghaus, escuchas esas obras, yo lo llamo el síndrome de la flatulencia dentro de un ascensor. O sea, te vas a esos conciertos, tienes que escuchar esas obras, a veces obras larguísimas, de media hora, en las que tú no tienes ninguna pauta. Entonces, tanto el músico que se la está estudiando y que se la estudia, es prácticamente como pertenecer a la orden de las carmelitas descalzas. Tienen que flagelarse y no sé qué para poder aprenderse una partitura. Luego tú estás escuchando eso y no tienes ninguna pauta. Estás metido en un ascensor con claustrofobia y oliendo una cosa extraña. Y no puedes. Entonces, eso, yo digo, bueno, está bien, es un interés de autoexpresión o qué sé yo, pero pienso que uno, quizá yo no soy quien para criticar a Ferninghaus, por supuesto, pero humildemente pienso que la claridad es un concepto de comunicación también. Tú tienes que buscar algo que puedas entender las articulaciones del discurso en el tiempo. Yo lo hablo más que todo en la parte formal. Tú escuchas una obra, tú oyes una obra del pasado, por ejemplo, incluso Bach, escuchas Mozart, escuchas Beethoven, y tú escuchas prácticamente bien claro las diferentes secciones de la pieza. No hay duda ahí. Quizá pueden, muy típico en Bach, que por ejemplo en Vivaldi tú escuchas un tutti y un solo, y son unidades, como se llama, bloques. Sí. Pero en Bach trata de suavizar, de crear un puente, trata de borrar las articulaciones estructurales, pero sigue sintiendo las diferentes partes, las sigue sintiendo. Esa claridad yo la busco también. Yo quiero que mi música tú la escuches, tú la puedas seguir. Y yo, mira, aquí parece esto, aquí cambia acá, volvió esto, quiero eso, o sea, busco eso. Entonces, uno es unidad, claridad, sencillez, me gusta también, me parece que es un valor, porque sencillez no significa simplicidad o ramplonería. Simplemente buscar el camino más simple para expresar algo complejo o articular algo complejo. A mí me ha pasado que yo he cometido ese error muchas veces, que he escrito obras muy, muy complejas y al final no sirven de nada, no están bien hechas. Y reconozco que están mal escritas, porque no logré simplificar el lenguaje o las técnicas o los recursos para que esa obra rindiera, para que diera un resultado favorable o interesante para mí. Entonces me parece, claro, ahorita existe otra tendencia que no es la de Ferninghaus, sino lo de la nueva simplicidad o incluso el minimalismo, sí, que es prácticamente reconvertir la música en una especie de articulaciones de puros loops, de puros ostinatos. Entonces, cónchale, claro,
es interesante, pero toda tu obra sí. O sea, me parece que tú podrías utilizar eso como un recurso determinado dentro de una obra, como crear un contraste, pero toda una obra que sea pura articulaciones de ostinatos, únchale. O sea, si tú vivieras, si tú vivieras a los inuits, te lo digo, si tú conocieras una etnia particular en África que componen así en un ritual, otra cosa. Pero en una sala de concierto escuchar puros ostinatos, bueno, hay que echarle pierna. Me parece que es como el extremo. Volvemos a Aristóteles, el justo medio entre un exceso y un defecto. Aristóteles decía que la virtud es el justo medio entre un defecto y un exceso. Completamente. Entonces, hay que buscar ese punto medio, creo que hay que buscarlo. Por supuesto, nuestra época, vivimos una época difícil. Es algo que a mí me angustia y me da pena también, porque yo he pasado toda mi vida dedicado a la música académica. Yo empecé a tocar en la orquesta, 20 años tocando en una orquesta, enseño música la tradición clásica, y vivimos una época en que ya nos quedamos, las artes parece que hubieran perdido su funcionalidad en la sociedad. Un poco como eso que dice, que yo no lo he leído, porque yo he recorrido la estética de Hegel y no he encontrado esa cita especial de la muerte del arte. Sí, se hace mucha referencia a ella durante todos estos últimos años, o sea, bueno, desde el final del siglo pasado, de la muerte del arte, de la muerte sobre todo en Hegel, ¿no? Sí, porque esa idea que viene, que dicen que está en Hegel, yo no lo he visto, de que una gente por ahí la interpreta como que tú sabes, bueno, Walter Benjamin y otra gente también lo ha dicho, que el arte comenzó con una función religiosa y ritual en general. Incluso la palabra música viene de musiqué. Sí. No es ni siquiera la música, no es ni siquiera la musa del arte, de la música en sí, sino musiqué son todas las musas. O sea, es como que la palabra musiqué englobaba toda la música, todas las artes, incluso la historia, pero todo eso estaba relacionado con un asunto sagrado, un rito, o en la tragedia griega nació en un momento de los cultos a Dionisio. Y todo, y bueno, casi la comedia también. No eran certámenes de música como actual, que son prácticamente como ir a las Olimpiadas. Eran actos religiosos. E incluso la música se utilizaba en los banquetes. Pues tú lees Platón y están esos banquetes, el típico banquete de Platón, la obra misma. Hay músicos, pero esos músicos estaban dentro de un rito, digamos, social. Y había todo un orden ritual, incluso de servir los tragos. ¿No? Que se podía, como ahorita que uno se va con el amigo y se toma las 20.000 botellas y después llega. No, ellos tenían todo un ritual para servir el alcohol, más la música, más todo. Entonces, la música siempre estuvo ligada al ritual, sea religioso o social. Y todavía tú vas a un concierto y los músicos se visten de negro y tocan música clásica. En el rock es un ritual como dionisíaco, que hacen un espectáculo de luces y tal. Pero está eso siempre como el arte como un elemento ritual. Y hemos visto que en el progreso de la cultura occidental, el arte se ha vuelto más significado, ¿no? Incluso en el siglo XIX está Hanslick y la idea de lo formalista, de que la música no expresa sino sonido. No es que tú sabes que Hanslick fue muy amigo de Brahms. Y bueno, ese grupo estaba en contra de los experimentos que estaba haciendo Wagner y Liszt, que era prácticamente convertir la música en una función literaria. O sea, tú ves que la música ya no expresa sonidos en sí mismo, sino que expresa ideas o historias o dramas humanos y tal. Entonces, Hanslick reaccionó a eso como que la música, lo que tú escuchas son sonidos, es como la imaginación sonora conectando sonidos que no expresan emociones por sí, sino que expresan alguna forma, él lo dice así, la forma de las emociones humanas, la motricidad de las emociones humanas. O sea, es muy difícil decir si una obra es alegre o triste, perdón, que es alegre o está expresando alegría o rabia, porque ambas son rápidas. Seguramente la música va a ser rápida, pero tú no sabes si es alegría o es rabia. Te lo tiene que decir alguien, el tipo que escribe las notas del programa. Entonces, eso es muy complejo saber cuál es la naturaleza en sí o sea, la música no tiene un significado absoluto, nunca lo ha tenido. Pero bueno,
creo que me fui del tema, pero... No pues, importa. No hay problema. Fíjate, ya hablamos un poco bueno, hablamos bastante de tu concepción de la obra que está muy ligada al trabajo meditativo y contemplativo filosófico, ¿no? O sea, perdón, reflexivo. ya volví a la idea, disculpa que te interrumpa. Es que la música ha ido desarrollándose desde lo ritual hasta ensimismarse, y ahorita estamos en un momento que yo lo veo por todos lados. La música deja ya de percibirse como algo que tú escuchas, es más como una función de un aspecto social. Aquí en Estados Unidos a mí me han tocado obras y que entonces es la cuestión racial. Yo aquí soy una persona de color, porque soy latinoamericano. Entonces, yo no entiendo eso, o sea, porque tú vas a escuchar una pieza, tú escuchas una fuga de Bach, tú no estás pensando en que si él era blanco, negro, o que si él era, incluso te importa un pito que él era luterano. Sí. Tú escuchas la música de Bach porque la fuga está bien hecha, suena bien y tiene estructura. Entonces, ya eso se perdió, ya la gente no escucha música. Una vez tuve una experiencia con un profesor que yo había compuesto una obra y yo le mostré la partitura y el tipo la vio así, González, qué porquería esto no sirve de nada. De repente le expliqué cuáles eran las ideas con las que le había dicho. Increíble. O sea, entonces las ideas son más importantes que el producto. Eso no creo que es bueno, eso no puede ser bueno. Entonces, pero es un fenómeno actual. Ahorita la música ha perdido su punto, digo yo. Me parece eso. La gente se conecta con una música porque lo conecta con una identidad, pero el valor estético de la obra en sí, la percepción de su estructura, los sutiles elementos que está compuesta, la textura, ya eso como que va a segundo plano. Lo más importante es que tú reflejes una idea, tú reflejas una identidad cultural, o que tú pertenezcas a un grupo. Yo siempre he pensado, esto también me lleva a la idea de la música contemporánea. Entonces, festival de música contemporánea. Escúchale, ¿por qué tiene que ser festival de música contemporánea si la música es música? O sea, ¿por qué tiene que ser es como la idea de crear guetos? Aquí van los contemporáneos. Entonces todo el mundo ya sabe, yo voy a un festival de música contemporánea, voy a llegar ahí a escuchar todos esos ruidos y bromas. Te dice la gente que no sabe nada de música. Bueno, incluso la misma referencia a Gadamer, o sea, se vuelve igual a Gadamer en la actualidad de lo bello, al final. Él habla de eso, de los conciertos, ahí por ejemplo los conciertos. Sí, de la gente que va a escuchar no a la ópera, sino a la cantante. Y nada más va a la ópera porque es la cantante. Exactamente, sí, es como que perdió esa funcionalidad. Hablo de funcionalidad en el sentido de que es como que el para qué se está haciendo esto. Y que justamente uno se queda como huérfano, dice, bueno, estoy dedicado a algo que está muerto. Y que justamente la función del arte es eso, es dar lo estético, dar la experiencia estética a la sociedad. Pero no, eso no es generalizado. La gente ahorita en general, y eso comenzó hace mucho, claro. Siempre ha estado. Platón no expulsó a los poetas de la República. Y a los músicos eso siempre ha estado allí. Como los poetas no reflejan la verdad, entonces tienen que estar fuera. Esto siempre ha estado, y eso lo dice Gadamer, por cierto, en ese ensayo. Él habla de ¿cuál es el término que usa? La justificación del arte. Uh-huh. El tema, la justificación del arte. Entonces él trata de buscar una respuesta a eso, que también no son externas a la obra, que si el juego, que si el símbolo, que si el otro no me acuerdo cuál era, pero entonces es ese punto de que como que ha perdido la mismidad. El arte, escucha tú. Y yo siempre he tenido esa experiencia. Yo de niño, mi mamá, yo no iba a ser músico, yo iba a ser pintor. Entonces mi mamá me metía en clases de pintura en lo que era el Museo de Bellas Artes, y yo me quedaba loco viendo las esculturas allí. Y yo no veía las esculturas porque representaban la mujer, nada. Yo veía las esculturas por la belleza de la obra misma. Uh-huh. Yo me quedaba fascinado por eso. Entonces lo mismo me pasó cuando era niño, que escuché por primera vez la partita, la sonata número 1 de violín solo de Bach. Uh-huh. Yo escuché ese violín y yo dije, ¿qué es esto? Esto es algo que vale por sí mismo. ¿Entiendes? Sí. Yo no siento, o será que yo soy un extraterrestre, o qué, pero yo ya no siento eso. Entonces todo tiene que reunirte en un grupo, tiene que convertirte en una especie de partido político para defender un determinado tipo de actividades.
que a veces no tienen que ver con la música en sí. Sí, sí. Yo últimamente le he llamado a eso la hipercategorización, porque todos tenemos que estar no solamente categorizados en un esquema social, sino aún más. Dentro de esos esquemas hay pequeñas categorías o microcategorías en las que, a juro, tienes que encajar, o si no, bueno, no encajas en Exacto. ningún lado. El extremo de eso es el arte conceptual, que tú vas y prácticamente incluso no hay obra. Hay Ujú. un tipo que vendió una escultura de tantos centímetros, no sé qué, pero no está. Es simplemente el pedestal sin la escultura. Y él vendió eso y le pagaron 1 millón, no sé cuántos miles de dólares por eso. Y lo que sí tiene es una leyenda, pues la leyenda es muy importante. Te explica que eso es una obra así, asado, que está en contra de la objetivización del arte y no sé qué. Entonces, te inventa un esquema conceptual para hacer valer simplemente la ausencia de una obra. Entonces, es un síntoma de nuestra época. Entonces, o estás en otro extremo que es volver, no hay que agradarle a la gente. Entonces, la función puramente Destructiva digamos, y... hedonista, Ajá. hedonista. Tú tienes que producir placer, bueno, que se metan cocaína, que agarren una droga o algo. Hay cosas que son más rápidas que la música, Sí. quizás, para producir el placer, el sexo, que se dedica al sexo. ¿Por qué tiene que ser, por qué tiene que haber ese reduccionismo? Es como que pierde la mismidad, la condición de música. Y para nosotros los compositores es terrible porque nuestro trabajo son ondas sonoras. Nuestra materia básica son algo tan etéreo y tan incomprensible como la onda sonora. La gente no se imagina cómo se construye algo, cómo se compone una pieza. Tú ves, eso lo ves tú en la cultura popular cuando tú vas a ver una película basada en la biografía de un compositor. Siempre son malas, malísimas. Todas, aunque es divertido. Hasta, ¿cómo se llama esto? Amadeus. Sí, ponen puros clichés y cosas que realmente no son así. Y un compositor. Entonces, eh, o, o, es porque realmente que es un arte tan elusivo, tan extraño que nadie sabe cómo funciona. A veces ni la gente que está alrededor tuyo sabe cómo funciona. Ahora, ya desde hace 10 años te fuiste a los Estados Unidos, estás residenciado en los Estados Unidos, estudiaste la maestría allá en el Manhattan School of Music. Este, y algo que quería preguntarte, ¿cómo ha sido tu relación? Eh, bueno, no quiero decir con lo que dejaste atrás, porque no, suena muy Tajante. dramático, ¿no? Sí. Pero ¿cómo ha sido tu relación con lo que ha quedado aquí de la música venezolana, de los compositores venezolanos, del contacto con las obras venezolanas también, ¿no? Y también cómo ha sido tu desenvolvimiento ya en los Estados Unidos, desde incluso la maestría? Mira, yo pienso que yo sigo en contacto con la gente en Venezuela. Por ejemplo, Miguel Astor, yo estoy en contacto con él. Músicos que tocan mi música. Hay una chelista que quiere hacer un concierto con obras mías y se ha estudiado mis piezas y las toca muy bien. Realmente creo que yo no he dejado de tener contacto, sigo en contacto. Por supuesto, la mayoría de las personas más cercanas a mí, mías, se han ido. O sea, yo, por ejemplo, todos mis amigos más cercanos ya están fuera del país. Entonces, tengo, bueno, por ejemplo, tengo una fascinación tremenda con Mozarteum, que fue, yo no sé, no hablé de Mozarteum aquí, pero Mozarteum fue uno de los periodos más hermosos que yo viví allá, tanto por la calidad de mis alumnos, como la escuela, como su directora Elizabeth Marichal, como todo el equipo técnico que trabajaba allí. Todo eso fue realmente bonito y a mí me gustó, disfruté mucho. Además que fue el primer intento yo dejé la orquesta y me dediqué solamente a enseñar armonía allí. Y di unas clases también de poco de estética, ¿no? Leyendo textos antiguos, la relación entre la poesía clásica y la música y eso. Fue fascinante. Pero yo siempre mantengo todavía contacto con mis exalumnos, con todos ellos que están en todos lados, en Alemania. Pero en Venezuela todavía hay gente allí importante. Bueno, la cosa de venirme aquí a Estados Unidos, yo estudié Manhattan School of Music porque fue la única que me aceptó en el sentido de que yo hablaba y hablo todavía muy mal inglés. Yo doy clases de teoría ahorita y mis alumnos me entienden, deben ser porque yo tengo un lenguaje corporal casi de chimpancé y pueden entender todo lo que yo digo.
pero mi inglés es muy malo, con un acento súper marcado. Yo bromeo, digo que bueno, que me disculpen el acento británico. Pero sin embargo, ellos en Manhattan School of Music me pasó lo siguiente. Yo hice el examen del TOEFL y salí malísimo. Me rasparon, salí por debajo de la mitad. Entonces, dije, bueno, yo no tengo chance de entrar aquí si no me dedico a estudiar inglés nada más. Pero entonces apliqué allá y ellos escucharon mi música primero. Y eso fue buenísimo, porque me escucharon mi música, me escribieron, me aceptaron. Luego la entrevista fue fabulosa, y eso que yo prácticamente era con señas, pero mostré mi música, expliqué un poco lo que hacía. Bueno, me dieron beca y todo, me trataron muy bien. Luego ahí me metieron un curso de inglés fascinante, que es lo único que me ha ayudado realmente, porque después de ese curso pude expresarme un poco en inglés. Y luego en la escuela fue bonita la experiencia en el sentido de primero conocí mucha gente china. Yo nunca había tenido en Venezuela, los chinos que yo conocía eran las personas que trabajaban en los ¿cómo se llama? Los restaurantes chinos, que eran como muy cerrados, probablemente de origen rural. Aquí conocí gente de Wuhan, de Beijing, de gente de las ciudades, músicos extraordinarios con una sed de conocimiento, tanto como nosotros la tenemos en Venezuela. Entonces me hice amigos y además tocaron mi música, muchos de ellos, y bueno, tuve una experiencia bonita. Me pasaba que mi profesor de composición es un tipo que mi profesor de composición se llama, de repente se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama él? Esto lo vas a tener que editar porque se me olvidó el nombre suyo ahorita, Richard Danielpool. Él tenía la idea de que yo tenía que buscar, a cada clase tenía que llevar un movimiento de una pieza y además buscar un músico que la tocara en su estudio. Entonces, bueno, eso era una paridera para mí, que yo no hablaba bien inglés, conectarme con gente y no sabía, tuve que hacer milagros, pero finalmente conseguí los músicos que me apoyaron y podía llevarlos en cada clase. Entonces llevaba a los músicos a leer ahí las piezas que yo estaba componiendo. Y lo otro fue un programa que había que se llamaba Contemporary CPP, Contemporary Performance Program, programa de interpretación de música contemporánea. Entonces, eran un grupo de gente que hacía música contemporánea allí. Y yo disfruté mucho. La primera vez conocí un clarinetista que, por cierto, se casó con una venezolana, pero eso fue sin saber, ¿no? Él se casó con una venezolana y yo compuse una pieza para él, para clarinete y bajo, y me encantó la experiencia ahí con él. Un tipo que era un monstruo, es un monstruo, toca el clarinete y bajo, pero bueno, un virtuoso. Y luego también yo dejé el programa porque eso solamente tenías que hacerlo un año, pero a la profesora le gustó mucho mi trabajo, y se llama Lucy Shelton, que fue una de las protegidas de Elliot Carter. Entonces esta profesora Lucy Shelton me pidió que si podía participar el año siguiente, entonces para hacer un concierto, y yo le dije que sí, aunque estaba full, y me metí, y bueno, hice la pieza esa que tocaron ayer y que ahorita parece que la van a poner como pieza en el Festival Latinoamericano de Flauta, una pieza en 3 movimientos para flauta sola, que bueno, fue súper agradable, porque además la flautista que me tocó es una virtuosa, una tipa extraordinaria que también tocaba. Entonces me dio muchas sugerencias, fue bonita la experiencia. Luego, cuando yo me gradué, el mismo año que yo me graduaba, la profesora me encargó una obra para un concierto que fue en la sala Kaufman, que es la sala que está al lado del Lincoln Center. Una sala importante, y yo qué sorpresa me llevé que en el concierto, era un concierto fabuloso con estrellas y tal. De hecho, salió una reseña del concierto en el New York Times, en el Washington Post y en la revista de música clásica de Nueva York. Y cuando yo llegué allá, yo pensé que era un concierto así mínimo, porque yo no sabía nada de eso. Cuando llegó allá, bueno, la cosa era fastuosa. Estaban profesores de CUNY, la Universidad de Nueva York, tipos así que eran tremendas estrellas, que incluso habían ido a mi escuela a dar charlas y bromas. Y yo estaba ahí, bicho, yo me sentía como que era digamos, el espécimen más raro ahí, pero
Pero la señora tuvo esa cortesía de invitarme a participar. Es más, otro que ella le había encargado la obra había sido ganador del Guggenheim. Entonces, imagínate, para mí fue importante. Luego, claro, después cuando yo me gradué, empecé a trabajar aquí y allá y hice de todo. Yo he hecho de todo, música de cine, porque, digamos, es difícil entrar a un país, digamos, cuando estás en la universidad es como un ambiente controlado, pero cuando sales esto es un hervidero de gente de diferentes partes, de diferentes talentos, y tienes que hacerte puesto allí, es dificilísimo. Sobre todo en esta parte de los Estados Unidos, que es Nueva York. O sea, esta área yo no vivo en Nueva York, pero es prácticamente como si estuviera en Nueva York, estoy aquí a 50 minutos. Entonces, es difícil meterse, pero bueno, yo digo que especialmente este año, todas las cosas se están encarrilando muy bien. Entonces, sí tengo amigos, tengo proyectos, me han salido de todo, encargos. Tengo hasta un encargo que ya es una obra que acabo de componer para coro y piano, que se va a tocar en París en los 40 años de la abolición de la pena de muerte. Un concierto en la UNESCO. Y bueno, hice varias obras para solo. Durante la pandemia compuse una pieza para cello y piano, que un encargo de una persona en Texas. Hice una obra para cello solo. Prácticamente ahorita estoy haciendo muchos encargos, personas que me encargan una obra y hago. Por supuesto, yo sigo yo hago lo que yo llamo mi diario de compositor, que todos los días escribo algo o dejo una idea y la tengo allí para desarrollarla más adelante. Sí, incluso creo que el año pasado que también mencionaste el diario, ese diario de compositor, lo estabas haciendo con música electrónica, que todos los días trabajabas, hacías un ejercicio electrónico. Sí, hago cosas, ideas. A veces no es una pieza completa, a veces son ideas, a veces ideas truncadas, que las dejo en un archivo y después las puedo trabajar. A veces también tengo improvisaciones. Yo me siento en el teclado e improviso. Puede ser que suene tradicional, o puede ser obras que son de ruidos, de clúster o sonoridades extrañas, y luego las analizo estas. Muchas piezas las he compuesto con ese material. Agarro ese material y digo, mira, pero aquí hay una estructura. Entonces, o de repente me gusta. Tú sabes que una de las cosas más difíciles de lograr es la continuidad de la música, porque tú puedes tener, muchas veces, mi caso particular es que yo compongo estructuras y después las conecto y busco las transiciones. Pero a veces tú improvisas y la pieza tiene una estructura orgánica, porque tú no tienes, es tu inconsciente que está trabajando allí. Entonces, esa misma estructura yo la agarro la articulo mejor, pero tengo te da como un mapa total de la pieza antes de tenerla lista. Entonces, he utilizado eso también como recurso de composición, ¿no? Ahora, entonces, bueno, por eso que cuando en el viaje que estaba así como me sentía como que me faltaba algo, porque necesitaba hacer eso. Sí. Ahora, para cerrar, bueno, algo que nos estaba comentando antes es que, bueno, con los que menos ha tenido contacto es con las nuevas generaciones de compositores. Y algo que nos gustaría, para terminar, es ¿qué mensaje nos puede dejar a los jóvenes compositores venezolanos? Primero que nada, aprovechen esta tecnología. O sea, porque ahorita la posibilidad no es como cuando yo estaba chamo, que no teníamos digamos, tener una computadora era imposible. Entonces ahora tienes internet, puedes conectarte, hay profesores que incluso tienen canales en YouTube en los que tú te puedes establecer contacto con ellos. Conéctate, a veces puedes conseguir un compositor en otro lado a través de las redes sociales o de Twitter o lo que sea. Entonces, aprovechen esto para conectarse y aprovechen a asimilar toda la información que tengan a su mano. O sea, yo no soy una vez tuve una discusión en España con una persona que me decía, qué bueno, que en Latinoamérica estamos atrasados porque no tenemos tecnología. Yo digo, bueno, yo tengo un amigo mío que vivió en Madagascar, me dijo que había gente que agarraba troncos de árboles y hacía un instrumento musical y hacía música. Entonces tú tienes que, eso me lo decía también el profesor Hyman en la Escuela de Filosofía, tú agarras los medios que tienes a tu mano para hacer cosas. Uh-huh. Y estoy seguro que si tú utilizas los medios que tienes a tu mano, pueden surgir cosas fabulosas.
Bach no salió de esa parte del norte de Alemania, estuvo allí y mira qué música hizo. Entonces, no necesariamente lo que yo le digo es, confíen en sí mismos, en su pasión por lo que hacen, que me imagino que nadie se va a meter a compositor si no tiene pasión por esto, ¿no? Y lo otro es que aprovechen la tecnología para buscar información, para asimilar información que no van a conseguir en su entorno más inmediato. Lo otro es también que se preocupen por la honestidad en aprender, porque uno tiene la tentación de ser famoso, de ser reconocido, pero formarse es una cosa que requiere mucha paciencia y a veces uno se da cuenta que no sabe nada, de que todo lo que ha aprendido es completamente superficial y entonces uno tiene que ser honesto con uno mismo y decir, bueno, me falta saber esto, tengo que trabajar, tengo que fajarme a estudiar realmente y no quedarse solamente, porque mi obra la tocan aquí y allá, porque soy famoso, porque el grupo de gente que me conoce, yo soy el tipo más interesante. Eso no hace nada, yo pienso. Uno tiene que ser honesto y fajarse y aprender de verdad. Tener las herramientas, tener en inglés dicen skills, las habilidades para producir algo. Y por supuesto, tomen de lo que yo diga algo, porque yo no me considero tampoco modelo para nadie. Esto es un trabajo individual. El ser compositor es un trabajo, o artista en general, es un trabajo de descubrimiento de uno mismo. Sí. Entonces, mi mensaje final sería, trata de descubrir quién tú eres y qué es lo que tú quieres con la música, qué es lo que tú quieres dar como individuo. No pienses que perteneces a Latinoamérica, que eres una minoría de esto, que si nacionalista, internacionalista. No. ¿Quién eres tú? ¿Quién es realmente tú? Bueno, pues eso creo que es todo lo que he hablado muchísimo y no sé si respondí tus preguntas. No, sí, claro. Bueno, Ikli, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conversar. Ha sido una gran conversación y queremos mandarte un gran abrazo por parte del Círculo y que siga la creación. Y muchas gracias y encantado de estar con ustedes. Me encantó esta conversación, me sentí como en casa, hablando con viejos amigos, aunque los acabo de conocer. Y bueno, felicitaciones y que sigan construyendo estas redes con los compositores venezolanos y que su trabajo prospere muchísimo. Y estoy seguro que sí, porque tienen todo el espíritu para hacerlo. Bueno, un abrazo. Saludos a todos. Muchas gracias. Chao. Y a todos ustedes que nos vieron, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo espacio. Esperamos poder estar haciendo estas conversaciones mensuales y obviamente que ustedes nos acompañen en cada una de ellas. No olviden que pueden compartir esto con quienes quieran y por donde quieran. Pueden suscribirse a nuestro canal para que estén siempre enterados de todo lo que hacemos y por supuesto darle like a este video. En la descripción les dejamos algunos links de interés y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo de Un Cafecito con la Nueva Música. Saludos desde el Círculo de Nueva Música Venezolana.